Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 16 de agosto del 2025. Clase 74. Cómo aplicar la alquimia a la vida cotidiana para resolver problemas. Tercer principio del Kybalión: la vibración. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Sienta la respiración. Sienta las sensaciones corporales. Sienta la vida que se expresa en usted en este instante. ¿Qué es sentir a Dios? Habite la vida. Sumérjase en la vida, que solo existe en este instante, en el ahora. Lo demás está muerto, el futuro y el pasado. Buenos días. Buenos días, estamos en meditación, Patricia. Gracias. Salimos oficialmente. Buenos días ya para la bitácora.
¿Cómo les ha ido? Espero que hayan disfrutado una vez más la feria, no tanto desde afuera, sino desde adentro, de poder recordar al ver tantas flores y de tantos colores y formas, que esas son las virtudes del alma que hay que hacer florecer en nuestro interior, y que son las fragancias del amor. Las hay de todas formas y colores, y con ellas se puede construir cualquier cosa, y eso lo muestran las silletas. Con las flores, con las virtudes del alma y con las fragancias del corazón puedes hacer lo que quieras. Son de las enseñanzas que te deja pues eso. ¿Cómo vas vos ahí con ese trabajo? Cada vez que practico Tai Chi, que no hay una semana que no pase sin que practique, veo la integración de la polaridad en la práctica. Y eso me lleva a nivel psicológico a vivirlo en la vida. De ahí la importancia pues de la práctica del Tai Chi, que es la que resuelve el gran conflicto existencial de la polaridad. Aquí están los libros, que ya muchos los han pagado y ni siquiera han venido por ellos. Póngase de acuerdo con Alma para que se los entregue. ¿Sí? Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. Ya hemos visto la alquimia en todas sus presentaciones, la occidental, que es la de primer nivel según mi interpretación y mi conocimiento, la que habla del azufre, el mercurio y la sal, y que va a hacer un trabajo básicamente con los dos primeros chakras, Muladhara y Swadhisthana. Las energías más bajas, las de supervivencia y la energía sexual. ¿Sí? Después vimos la alquimia interna taoísta, que es una de segundo nivel, como lo interpreto yo. Hace un trabajo ya con los 3 primeros niveles. Es más energética. Sobre todo hace un trabajo básicamente con el prana, de cómo lo construyo desde la energía sexual y cómo lo transformo en energía espiritual. Después entramos a ver una alquimia entregada en India. Recuerde que la vida, la humanidad es un rompecabezas que nos han ido entregando el conocimiento en el espacio y en el tiempo. Ya he explicado eso muy bien, comparado con un ser humano. Y ahí vimos la alquimia suprema, donde explicamos más un trabajo en el tercer nivel con la conciencia, la mente y el ego. Aunque toda lo contiene todo, unas se enfocan más en unos aspectos. ¿Sí? Así como para ser usted un especialista en los ojos, tiene que ser o en los oídos, tiene que ser primero médico. Igual pasa aquí, porque el humano solo concibe lo que él ya tiene internamente. Entonces la alquimia interna taoísta sería la del tercer nivel, y vimos ya lo que tiene que ver más con lo más elevado, la conciencia, el ego y la mente. Entramos en esta parte a ver la aplicación de la alquimia en la vida para resolver problemas cotidianos, para que este trabajo sea más práctico y
Ya el Kybalión lo habíamos estudiado en los aspectos filosóficos al principio de empezar el curso de alquimia. Pero aquí ya estamos cogiendo cada uno de sus leyes y principios y explicándolos cómo los podemos aprovechar para aplicarlos a la vida y resolver nuestros problemas cotidianos. Esto nos va a llevar a la ciencia de manifestación. Ya vimos entonces las dos primeras leyes o principios. La primera es ¿cuál? La del mentalismo. Todo es mente, realmente todo es espíritu. Pero bajándolo al nivel humano, todo es mente. Todo viene de la mente. Estamos sumergidos en un océano mental. ¿Qué dice la segunda? Que ya la vimos también hace 15 días. Correspondencia. La ley o principio de correspondencia. Con esa vimos el por qué y el cómo es que atraemos las situaciones que estamos viviendo. Enfermedades, buena suerte, mala suerte, dinero, escasez. Ahí vimos, conociendo esa ley, nos damos cuenta, el cómo y el por qué es que nos pasa lo que nos pasa. Atraemos las situaciones, las personas y las cosas que nos traen lo que vivimos. Vamos a ver en este momento la tercera ley o principio de vibración. Hemos aprendido anteriormente que Dios lo crea todo a partir de la mente. Nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, según lo dicen los textos sagrados, hacemos lo mismo. Y tú no puedes crear algo que no sea imagen tuya. Tu vida que la estás creando es imagen tuya. Ese principio bíblico de cómo creó Dios la vida y el universo en el Génesis no es algo que sucedió en la historia del pasado. Es algo que se está repitiendo en la vida de todo ser humano. Porque todos somos esos dioses que estamos creando nuestro mundo. Y eso ya lo demuestran las nuevas ciencias. La psicología biológica, la neurociencia y la física cuántica, por hablar solo de algunas. No hay nada en tu mundo que no haya sido creado por ti. Así que mire cuál es el mundo en el que usted vive. Yo me entero que un indigente mató a un muchacho, que un político hizo tal cosa, que un homosexual mató a una mamá. Me entero porque salgo al mundo cuando voy al turco, al sauna, al jacuzzi, y allá empiezan a contar todo eso. Es más, la gente echándose bendiciones porque en el mundo que vivimos, sí, y por lo general son profesionales todos, abogados, sí. No saben, por ejemplo, que ese mundo es el mundo que ellos como Dios han creado, todo el día oyendo noticias. Y siguen ahí, morboseándose de esa forma. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que vivimos en un universo mental. Dios lo crea todo, eso es lo que vimos en las primeras leyes, a través de la mente de Dios. Ahora vamos a explicar un poquito sobre eso. Por eso aquello en lo que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. Porque la creencia es la herramienta que tenemos para acceder a la mente. Todavía no tenemos, digamos,
la capacidad conscientiva para manifestar realidades desde el punto de vista consciente. Lo hacemos normalmente, inconscientemente, a través de creencias. ¿Y qué es una creencia? Una afirmación cierta o una afirmación que doy por cierta en todo momento. Entonces eso, al darlo por cierto, mi yo soy lo manifiesta. Esto cumple las palabras bíblicas que dicen, para el que cree, todo es posible. Y cuando decimos todo es todo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Al punto que más adelante hay un párrafo bíblico que dice que si tuviéramos fe, creencia certera de que algo sucedería, moveríamos montañas. ¿Y qué montaña moveríamos? Quitar un cáncer, curaría una enfermedad incurable, rejuvenecernos estando viejos, sí. Y de ahí para allá hasta mover montañas. O sea, cosas imposibles para la mente humana. Que en términos religiosos usamos el término milagroso, hacer milagros. ¿Qué sabemos entonces nosotros de la mente? Sí, muy poco. Yo les mandé, hace 15 días les mandé una imagen, ahora les mandé otra. Estas imágenes usted no las encuentra en ninguna parte. Es la forma como mi mente concibe lo inconcebible. Hablar de la mente de Dios, no hay forma de concebirlo con la mente. Pero para darle masa, que me gusta darle masa a las cosas, se los mandé hoy ahí al canal. Cada vez mi mente, cuando doy un paso y hago un esquema, un diagrama, y como yo sigo en esa inquietud existencial, me viene más y me viene más. Ya a hoy entendí un poquito más la mente de Dios. Dentro de lo que se puede conceptualizar. Sí. Entendemos como la mente de Dios el círculo que es Dios. O sea, no hay forma de saber qué es eso. Dios hace la manifestación a través de la mente de Dios, crea la mente cósmica universal. Mire que la palabra mente de Dios está por fuera, no hay forma de saber qué es, pero crea algo, ese círculo primero que es la mente cósmica y universal. Sí. Y la mente cósmica universal genera la mente humana. Y nuestra mente humana dicen que tiene dos partes, el consciente y el subconsciente. Y la mente cósmica y universal tiene el inconsciente. Sí. Porque hay muchos que todavía, y profesionales y eruditos de Occidente, que están llamando inconsciente al subconsciente. Para mí no es una verdad. A lo que he llegado como conclusión, aclaro, son dos cosas diferentes. El subconsciente de la mente humana. Inconsciente colectivo. El inconsciente es de la mente cósmica y universal. Cuando todas las mentes humanas, el inconsciente, el subconsciente de todas las mentes humanas, sí, se unen, forman lo que Jung llamó el inconsciente colectivo.
pero ese es de la mente humana. Porque el inconsciente es la parte de Dios que maneja, coordina y dirige todos los seres sin conciencia. Porque solo existe Dios, los seres con conciencia y los seres sin conciencia. No existe más. Los humanos estamos en la mitad de los seres con conciencia y de los seres sin conciencia. Sí. Para poder ser un ser de conciencia se necesita tener cerebro. Para poder tener internet se necesita tener módem. Por eso los animales que no han desarrollado un cerebro consciente, porque ellos sí tienen un cerebro inconsciente, hipotalámico, algunos reptilianos, otros mamíferos, y ambos, sí, pero no tienen la parte consciente, no podrán ser seres conscientes mientras tengan ese cuerpo. Un oso no dejará de ser oso, un tigre no, un perrito que ya se para y que casi que habla todavía no podrá ser un ser consciente. Pero el humano lo está llevando a desarrollar rápidamente ese cerebro consciente. No es de extrañar que en unos, digamos, 50 o 100 años, que en un salto evolutivo es muy rápido, hay un perro que empiece a hablar por la evolución que le está haciendo el humano, que está arrastrándolo con él. Sí. El inconsciente es el que usa la mente de Dios para dirigir a los salmones, para dirigir a los osos, para dirigir las mariposas, les dicen qué momentos se reproducen, les dicen qué momentos vuelven a la isla donde nacieron, como lo hace la tortuga, nace, chiquita se va y 3000 kilómetros más allá siente un llamado y sabe cómo llegar, el salmón sabe cómo llegar a donde se reprodujo para reproducirse. Todo esos ciclos lo maneja la mente de Dios a través del inconsciente. Sí. En el inconsciente está el inconsciente colectivo, que es el colectivo humano del subconsciente. ¿Sí? Y el inconsciente y nuestro subconsciente está conectado al inconsciente colectivo y al inconsciente cósmico. Sí. Y el inconsciente conecta directamente, según el árbol sefirótico, con el mundo cuántico, la matriz divina, el lugar donde se origina todo lo que aquí se manifiesta en el mundo de la materia. Por eso es que tenemos acceso, no con la mente consciente, sino con la mente subconsciente. O sea que el inconsciente tiene que ver con Tiperet. No. Antes de Tiperet, entre Tiperet y Nexa, Nexa es el mundo de la mente, ¿cierto? Recuerden, en el árbol sefirótico, los que ya vimos Cábala, está Malkut, que es el mundo físico, Yesod, que es el mundo, todo el mundo energético, donde están todas las energías, Yod, que es el mundo de las emociones y el sentimiento, las emociones, sí, y Nexa, que es el mundo de la mente. Ese es un mapa que ya debe estar en una matriz que debe estar en nuestra cabeza. Pero el mundo de Nexa tiene varias capas, varios niveles. Sí. El nivel que se va acercando ya a Tiperet, antes de Tiperet, es el mundo causal. El mundo causal de las tradiciones esotéricas. Sí. El mundo de la voluntad. Eso lo he explicado con gráficas, con esquemas, cuando lo trabajé en la Cábala. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ahí, la mente, en la parte superior de nuestra mente, mirado desde lo físico. El Nexa. Es que conecta con la matriz divina. La matriz divina está entre Nexa y Tiperet. Hablando de Cábala.
según mi interpretación y el conocimiento que he profundizado. Esto no te lo va a decir nadie porque esto no se encuentra en libros ni en esquemas. Pero yo tratando de darle masa a lo que no tiene masa, he llegado a esas conclusiones. Para que entendamos esto, porque así podemos llegar a entender mejor por qué es que nosotros, los humanos, podemos materializar la realidad que vivimos. Y tenemos que tener claro entre lo que es realidad y lo que es existencia. Y ese estudio lo hacemos desde las ciencias esotéricas, la ciencia cósmica, sí, la neurociencia, la psicología biológica y la física cuántica. Me apoyo en todos esos elementos, no desde las fórmulas matemáticas porque no me interesa, sino desde su filosofía. Sí. Vamos quedando claro entonces en entender este concepto, tratándole de dar más para que entendamos. ¿Alguna pregunta en torno a eso? Como le digo, esos esquemas no los va a encontrar. Es como yo le voy tratando de dar más al asunto y cómo está la conexión. Entonces, desde el inconsciente colectivo, el subconsciente de todos los humanos, nos conectamos al inconsciente Cósmico. Y es el inconsciente cósmico el que conecta con la matriz divina. Ya, para conectar con Dios, todo eso es Dios, porque no hay nada que no sea parte de Dios. Mire que está ya nosotros para conectar con la parte más elevada de Dios es la supraconciencia. Supra es superior, consciente es con, que yo lo llevo consciente. Subconsciente es que está debajo del consciente. Inconsciente es que está dentro, muy profundo. Sí, porque esto lo he visto yo que todos hablan de eso, pero muy pocos lo tratan de dar masa, pues sí, y mezclan unas cosas con otras, sí. Por eso está el prefijo supra con sub-in de algo que se llama conciencia. ¿Por qué? Porque la mente de Dios crea a través de la mente de Él. Y la mente de Él crea a través de la conciencia. Mire que todos tienen conciencia. Tenemos que estudiar qué es la conciencia, que hay un tema que tengo para profundizar. Yo ya he hablado de eso en los misterios de la conciencia en Tarot, sí, y en Cábala. Pero aquí lo tengo que abordar desde la alquimia. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, señora. Bueno, es interesante también yo, antes de que tú explicaras, cuando vi esa palabra inconsciente con la separación. Prefijo. Yo estaba de acuerdo con dentro. Entonces aquí estoy de acuerdo contigo en esa parte. Entonces podemos ver que la teoría general del inconsciente no estaría como muy lógica, porque es que si miramos la teoría general en psicología dice, es una parte de la mente de la que no se tiene conciencia directa, pero yo diría, no, creería que es todo lo contrario, porque si dice que es dentro de la conciencia, con el inconsciente se podría tener una conciencia. Claro, es que el trabajo de la alquimia suprema, ¿se acuerda qué es? Llevar conciencia al inconsciente. Y ese experimento lo hacemos nosotros somos el puente a través de la conciencia. Nosotros somos los que podemos conectar la supraconciencia con el humano. ¿Y lo hacemos con qué? A través de ese 10% que es la conciencia. Por eso tenemos que hacer un estudio profundo de lo que es la conciencia. Para la psicología occidental es imposible hacer consciente el inconsciente o el subconsciente. Pero ya lo vimos en Alquimia Suprema, lo enseñan estos maestros de Oriente a través de los Upanishads, que se puede hacer consciente el inconsciente. De hecho, ¿se acuerdan que les puse la meditación del espejo? Marcos me escribió ayer o antier. Ustedes conocen a Marco, le pueden preguntar en estos días.
me dijo, me puse a trabajar esa meditación y vi unas cosas que me dieron miedo. O sea, al ir yo les dije que íbamos a ver cosas que nos iban a asustar. Con esa meditación vas volviendo, vas entrando al inconsciente, primero a tu subconsciente. Y así puedes entrar al inconsciente, aún al inconsciente colectivo, porque nuestro subconsciente está dentro del inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo está dentro del inconsciente cósmico, y el inconsciente cósmico está dentro de la mente de Dios. Podemos, y ese es el trabajo, ese es el experimento que está tratando de hacer Dios, que está haciendo. Hasta qué parte de lo más inconsciente de Él es capaz de llevar la conciencia, que es la luz. ¿Lo captan? O sea, comprender eso es algo grande. Y es un trabajo hermoso y difícil. Por eso me parece obra de héroes, de titanes. Sí. Y estoy yendo a lo más práctico, utilizar la conciencia para por lo menos tener una mejor vida. Si el conocimiento no te da una mejor vida, no sirve para nada. Si el conocimiento no te lleva a ser feliz y pleno, no sirve. Por eso trato de darle masa, que no quede solo en la cabeza, que no solo quede en la mente. Continuamos. ¿Qué sabemos de la mente? Muy poco. Para resolver esa inquietud, tema que no toqué en el primer principio, entonces por eso lo abordé aquí. La mente está dividida básicamente, como ya se los expliqué, en 4 partes. Pero ya expliqué la mente de Dios, la mente cósmica, la mente humana. Sí. Y como los seres sin conciencia todavía, aún no hay nada que no sea desde la mente. También están en la mente, pero en la mente inconsciente. La primera es solo el 10%. Estamos hablando ya de la mente humana. Hablar de la mente humana es solo hablar de 2 partes. Sí. La primera, el consciente. Consciente, siente. La primera. En ella radica todo nuestro poder de decisión. Un animal no tiene poder de decisión consciente. Él sí decide atacar a cual venado. Él sí decide, pero eso obedece a su instinto, al inconsciente. Obedece a un programa. Por ejemplo, él va a atacar no al fuerte, va a atacar al más débil. Su instinto le dice eso. Para que veamos la diferencia del instinto. Mire un perro y un conejo, ya que hemos tenido la posibilidad de tener un conejo aquí. Usted toca la puerta. ¿Qué hace un perro? Sale ahí mismo hacia eso. Su instinto lo lleva a eso. ¿Qué hace un conejo? Se esconde. Su instinto, como él está más bajo en la escala de alimentación, él corre. Su instinto le dice, huye. Usted nunca va a ver aquí cuando toque que el conejo salga. Al rato ya no, él percibe y no hay peligro y sale. Para que entendamos, y así obran los animales. El humano se mueve en un alto porcentaje desde lo instintivo e inconsciente, todavía como un animalito más. Por eso el maestro Samael decía que somos animales tricerebrados, 3 cerebros, tricentrados, 3 centros, equivocadamente llamado hombres. Sí. Homúnculos humanos, una forma muy despectiva en Piscis, sí. Mamíferos racionales. Esta es la clase 74. Esta es la 74. ¿Qué es lo que decían del consciente? ¿Qué es qué? He dicho tanto que ya no sé qué es. Que el consciente es la... Por eso le digo, usted ya después escuchando la clase saca las notas, porque si no me retraso, ¿correcto? En la primera de ellas, el consciente,
En ella radica todo nuestro poder de decisión, la mente consciente, y es el capitán de la nave. ¿Cuál es la nave? El cuerpo. La nave es el cuerpo. Ahí reside nuestro poder de decisión. Mire que las naves, adelante es donde tienen aquí es donde tenemos, esa es la lámpara del minero, confunden eso, pues los neurocientíficos asocian la mente consciente con la lámpara del minero, esa que se pone usted aquí para que le alumbre, sí. El humano apenas está en ese proceso que pueden pasar cientos de años hasta que logre ser un ser consciente. Creemos ser seres de conciencia. Creemos que decidimos desde nuestro libre albedrío, pero realmente son puros impulsos instintivos y animalescos lo que nos hacen llevar a tomar decisiones. El enamorarnos, el tener un hijo. Más, somos poquitos los que hemos decidido no tener hijos, por ejemplo. Lo normal, lo hacemos desde el instinto. Sí, yo lo quería mucho. Quería un hijo, pero era en un momento en que las hormonas, en la parte animal, te dijo, reprodúcete para intereses planetarios. Vencer ese instinto. Yo tuve que hacer mucho esfuerzo, entre 25 y 30 años, para no reproducirme. Sí. ¿Qué decías? No, es que este país ayuda mucho y las orejas también ayudan mucho. Por eso, no quiere decir esto que estoy diciendo, no quiere decir que por yo no tener hijos soy superior. Quiero aclarar eso, porque no faltará el que lo interpretará que eso es lo que dije. Sí, estoy hablando de una decisión que tomé y que a veces pesa. Uno viendo toda la familia, a veces pesa eso, pero lo que quiero mostrar es cómo salirte de lo natural, de los intereses naturales que son instintivos, que son decisiones conscientes, cuesta un esfuerzo. Muy bien. Solamente al ser consciente de lo que vives lo puedes cambiar. Por eso es necesario darme cuenta de las cosas para poderlas cambiar. La segunda parte de la mente es la mente subconsciente. Esta que es una parte del alma, es el gran archivo de las experiencias de esta vida y de las anteriores. El subconsciente es el archivo. Ahí es donde está toda la información. Por eso, esa es la que maneja a todos los animales. La mente subconsciente, que equivale al 90%, es la depositaria de todas nuestras programaciones y recuerdos. La mente consciente, usted lo que hace cuando niño es programarse. Cuando queda programadito, y ahí es donde usan la escuela te lleva al trabajo y el trabajo te lleva a la muerte. Esa es la programación que quiere el sistema. Sí. Ahí es donde están todas las programaciones. La mente consciente es la que se encuentra conectada con el espíritu a través del espíritu, a través de la supraconsciencia. La tercera parte de la mente es la supraconsciencia, que es cuando ya hablé pues de ese aspecto de la supraconsciencia. El cuerpo físico es el vehículo principal para vivir la experiencia en este nivel. Tiene muchas limitaciones por la materia, por la forma, pero es la única forma. Por eso hasta Dios necesita de la materia para poderse expresar. También aprendimos que existe una correspondencia entre lo que vivimos por fuera y lo que llevamos por dentro. Estoy recordando lo que ya hemos visto en clases anteriores. Aprendimos que la realidad no es más que un espejo de nuestro interior. Esto significa que vivimos continuamente en un caos, porque en nuestro interior hay un caos. Si en nuestro interior hay un caos, mire su mente, afuera es un caos. Sin amor y con problemas de todo tipo. Salud, económicos, de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es porque existen ideas y programaciones que nos llevan a elegir eso. Inconscientemente estamos decidiendo crear y manifestar una realidad que no quiero. Para eso se ocupó el Estado y los gobiernos a través de la religión. Meterte a la fuerza una programación. Por eso la religión era la encargada de la educación primero. Sí. Y todavía tiene mucho poder. A partir de este tercer principio de vibración, vamos a dar un paso más adelante. Estudiaremos la manera de producir cambios profundos en nuestra realidad. Mientras con el primer principio nos dimos cuenta que todo es mente, mientras que con el segundo principio vimos el por qué y el cómo atraemos situaciones, con este vamos a producir cambios profundos en nuestra realidad. O sea, la manera de cómo producir esos cambios. Ahora vamos a aprender a conectar con el principio de vibración. Para ello debemos adentrarnos en el tercer principio del Kybalión de Hermes Trismegisto. Este principio de vibración textualmente dice: nada está quieto, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, hasta una piedra. Si usted entra profundamente, la va a ver vibrar. Esto quiere decir que en el universo en el que vivimos todo se mueve, todo vibra, todo está en continua transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor. Nada se queda quieto, inmóvil. Todo evoluciona hacia un nuevo nivel de la existencia. Todo evoluciona hacia un nuevo nivel de la existencia. Cada criatura está siendo un gusano, una araña, un ratón, está evolucionando. Por eso un virus siempre va mutando, por eso una bacteria va mutando y el cuerpo tiene que irse actualizando. Todo va evolucionando. Teo, más este animalito se ha ido saliendo de, ahora que pone usted el ejemplo de eso, él ya se salió del colectivo humano, del colectivo conejo. ¿Por qué? Porque ya al domesticarlo, ya él va adquiriendo una individualidad. Usted, cualquier conejo de la calle es un conejo. No tiene nombre, no tiene identidad, no tiene... Sí, ya usted lo está ayudando a evolucionar y de alguna manera va a quedar ligado a su existencia de muchas formas. Eso es lo que no sabemos, pero para eso vinimos, a ayudar a otros seres a evolucionar. Pero eso trae una carga. Usted decía tener un hijo. Y eso lo va a ayudar a evolucionar, pero eso le restringe muchas cosas a usted. En el nivel humano, la vida nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Siempre la vida te está empujando. Por eso las crisis aparecen cuando nos estancamos y permanecemos fijos y rígidos en alguna posición. La vida te deja que aprendas una experiencia y te quedas y te quedas y te quedas y te quedas, que es lo que pretende el sistema. Cuando metió el matrimonio estable, cuando metió un trabajo estable, lo que pretende es que te petrifiques en lo fijo, sí, y es lo que pretende el ego. La vida es lo contrario, la vida es siempre evolucionar. Listo, tuve esta experiencia con esta hombre o esta mujer, listo, paso a otro nivel, ya aprendí lo que tenía que aprender, o en este trabajo, o en esta labor, o en este estudio. Puede ser que lo que me gustaba mucho de 25 años ya no me gusta a los 30, tanto como trabajo, como personas, como oficios, como hobbies. ¿Por qué? Ya hay cosas que no me gustan, que me fascinaban cuando tenía 30 años. Porque la vida siempre aprende la lección y sigues. Es el proceso normal. Pero el sistema pretende que te quedes el resto de tu vida estancado para que no evoluciones. Por eso se montó las instituciones, los trabajos y todo se montó así, permanente, para que no evoluciones. Cuando más cerrados estamos en una posición o una idea, más fuerte será el esfuerzo que hace el universo para moverte de allí. Mientras más te quedas en una posición, el universo te tiene que sacudir más feo. ¿Qué decía? Que hay algo muy interesante que decís, que lección aprendida. Y es tan perfecto todo que cuando no hemos aprendido una lección nos vuelve a llevar a una situación o a un lugar donde en realidad... O una persona. Por eso,
donde tenemos que aprender esa lección porque no ha sido aprendido. Así hayamos ¿Cómo? huido, nos fuimos para otro lugar, ay no, ya me liberé de fulanito, un ejemplo, el esposo. Me separé. Eso, y mentiras, que si no se ha aprendido la lección te vuelve a poner lo mismo. Hasta que no aprendas la lección, pero debes aprenderla, pero aprender la lección y rapidito salir de ahí. Entonces no es de extrañar que una relación, hombre, con esa persona, pero si te veías también, no, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya. Por eso es que las personas sufren fuertes crisis y luego cambian. Por eso algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida. Hay otras personas que caen en una inercia y no toman decisiones. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pretende el universo? Perdón, ¿qué es lo que pretende el sistema? Sí, que te quedes ahí el resto de tu vida y que no evoluciones. Sí. Hay otras personas que caen en una inercia y no toman decisiones. Y cuando esto ocurre, el universo toma decisiones por ellos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida. Según este principio, si tenemos la tendencia a aferrarnos a una vivienda, a una pareja, a un trabajo, a cualquier objeto que nos dé seguridad, lo más probable es que tarde o temprano suframos una pérdida. Porque en el universo no hay nada que se encuentre inmóvil. ¿Qué es lo que pretende la relación estable? Mire, pasan múltiples veces. Está en una relación ya cansado, aburrido, no se provocan, se quieren ahí como hermanos, no se atreven a nada más. Sí, ella o él deciden irse y encuentran otra relación y empiezan a crecer y prosperan en todos muchos otros niveles. Sí. Hay que agradecer el escalón anterior que me ayudó a pasar a un nivel, pero no debo quedarme ahí. Pero se hace a veces, perdón, inconscientemente. Entonces vuelve y se repite la historia. No, porque si se aprendió no se repite. Eso sí se aprendió. Sí, sí. Esto significa que tengamos que quedarnos en algún momento sin vivienda, sin familia, sin trabajo, sin pareja. Para poder aprender eso, muchas veces tenemos que perder esas cosas. Este principio nos dice que todo está compuesto por átomos, los átomos por partículas y las partículas por vibración y energía. En última instancia, todo es vibración y energía. Podemos decir, porque estamos llegando al principio de vibración, podemos decir que existen dos formas externas de vibración. Una es la vibración baja y corresponde a la materia, a la forma. Y la otra es la vibración alta que pertenece al terreno del espíritu. Materia y espíritu, es decir, vibración alta y vibración baja. Fue la religión la que nos puso diablo y Dios, sí, como separados y le dio carga moral. Aún en las escuelas esotéricas le dimos carga moral al espíritu y carga moral a la materia. Cuando la vibración, todo no es más que vibración, porque todo es Dios. Dios vibrando a frecuencias bajas, Dios vibrando a frecuencias altas. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, como una piedra. Permanece inerte para nuestros sentidos y parece sólida. Por ejemplo, el agua es a una vibración más alta que una piedra. Y el aire es una vibración más alta que el agua. ¿Sí? Sin embargo, la materia, por sólida que sea, en última instancia es vibración y energía. Por otro lado, cuando la vibración es muy alta, llegamos al otro extremo, al espíritu. En este caso parece que la materia ha desaparecido. Mire, usted ve un ventilador, lo ve apagado y lo ve sólido y ve espacio, ¿cierto? Prenda ese ventilador. Al último, ¿qué pasa con las aspas? No se ven al punto que usted puede ver al otro lado. Porque por la vibración, elevó la vibración. El eslabón entre las dos vibraciones, alta y baja, la materia y el espíritu, es el éter. ¿Se dan cuenta por qué en alquimia era tan importante el estudio del éter?
¿Por qué es tan importante el trabajo con el éter? ¿Se acuerda que el sistema busca y nos ha metido un éter digitalizado para desconectarnos del éter original? El éter original es la conexión. Sí. Podríamos darle otro nombre, conciencia, porque es una substancia, con B, substancia. Es la conexión entre la materia y el espíritu. Entre estas dos vibraciones es el éter. Y el sistema procura cada vez más desconectarte del éter. De ahí la importancia que nosotros nos vivamos más conectados con el éter, que es energético, y con la conciencia, que también es energético, a una frecuencia más alta. Ya se sabe que la estructura del universo es casi totalmente vacía. O sea, todo lo que ves es compuesto por átomos. Los átomos son compuestos en el 99.999% por vacío. Y el 0.0001% es energía. ¿Dónde está la materia? No está. Ya explicamos todo eso, porque es compacto. En este vacío no es que no haya nada, es pura información, energía y conciencia. Una substancia de la que no sabemos qué es. Eso forma parte, eso es lo que constituye el oro, las casas, tu trabajo, eso es lo que forma tu cáncer, lo que sea. Todo está compuesto por átomos. Porque no dicen que, ¿de dónde era el cáncer? Era que de páncreas. Es materia, y materia es átomo, y materia y átomos en última instancia. ¿Qué hay detrás? Conciencia. ¿Y qué hay detrás de la conciencia? Una creencia. Esa creencia generó eso. También se sabe que el ladrillo con que se construye todo es el átomo. El cuerpo físico se encuentra continuamente cambiando átomos por medio de la respiración con el entorno. O sea, el cuerpo físico vive cambiando los átomos que forman las células. Las células forman los órganos forman los tejidos. Los átomos forman los tejidos forman los órganos forman los sistemas y los aparatos. Y eso constituye el organismo. Sí. Esos átomos, o sea, tú con la respiración, dice un estudio que alguna vez hice, que en una inhalación profunda recibimos 5 quintillones de átomos que formaron parte de una nebulosa, que vienen de otra galaxia, o que formaron parte del cuerpo de Jesús o de Buda, o que formaron parte de un violador, y en cualquier momento va entrando, y eso te impregna tu energía. Al inhalar tomamos átomos, y al exhalar devolvemos átomos a nuestro cuerpo. Y lo estamos haciendo del entorno, y esa relación que existe con el entorno es la que te fusionas y te mimetizas con el entorno. Es por eso que cuando ingresamos a un lugar, empezamos a absorber parte de ese lugar. Usted va a un cementerio y que empieza a captar todas esas energías y átomos de ese lugar. ¿Sí? Si eres consciente, el solo hecho de estar consciente te protege. Si eres inconsciente y vas depresivo, triste, pero fuiste porque era de un familiar, eso te llena de más tristeza, entonces lloras más, te deprimes más, sí. Por eso en los velorios que nosotros hacemos, estuvimos en esta semana en el velorio de la mamá de una Isis de la iglesia gnóstica, sí, y en el que hicimos con mi mamá, nosotros es música clásica a toda hora en el velorio, e incienso para elevar la vibración, para que el que llegue no se deprima más. Y más que fuimos, que fue en Campos de Paz, donde era en el propio cementerio, donde está toda esa energía negativa. En todos los lugares de usted contrarrestar eso. Por eso hay lugares que nos llenan de energía positiva y hay otros lugares que nos lo hacen con energía negativa. No es de extrañar entonces porque cuando vamos a una playa, el mar, el bosque o una cascada nos sentimos renovados y recargados. ¿Por qué? Porque estás recargándote de energías y vibraciones altas. Y porque en ciertos lugares, percibir las energías. Pero tú tienes la contra, en la medida en que estés en conciencia, estés vibrando alto con el amor, puedes estar en el infierno y estás protegido porque una frecuencia baja nunca penetrará una frecuencia alta. Así nos podemos regenerar y sanar al estar en contacto con estos lugares. Por eso hay gente que se sana, se va al mar. Pero ¿qué pasa? Una persona le dice que tiene cáncer, que tiene cáncer, que tiene 3 meses de vida. ¿Qué hace? Se deprime más, se llena más, no quiere ver a nadie.
Hombre, debería, ¿cuánto tengo? Me voy a vivir, tengo 3 meses de vida, entonces voy a vivir 2 meses o 3 meses de plenitud, que era lo que yo quería en mi vida, y a veces tapados en la plata, en el dinero, ¿sí? Lo mismo sucede en forma contraria. Cuando permanecemos cierto tiempo en un lugar de baja frecuencia vibratoria o negativa, lo mismo. Tú puedes entrar a un lugar así si eres una persona que ha hecho un trabajo en sí mismo. Medita, ora, trata de estar en el ahora, vivir en el instante presente. Con la frecuencia de Dios te puedes meter al infierno y llevas una burbuja de protección, sin tener que hacer pentagramas, sin tener que hacer protecciones ni nada de esas cosas. Eres tú la protección, tu frecuencia vibratoria. Estoy explicando cómo, elevando tu frecuencia vibratoria con el principio de vibración, empiezas a traer situaciones y personas, sí. Te toca ir a un cementerio, te toca pasar por un lugar, por ejemplo, al hueco, un lugar pesado, sí, cualquier lugar así. Si vas en frecuencia alta, te estoy dando las herramientas como poder. No es que yo no me atrevo a ir por allá, le pago a alguien, no. Si me toca hacerlo, lo hago. Pero elevas la frecuencia, la clave es elevar la frecuencia. También se sabe que... ¿Alguien iba a decir? Un datico ahí para que no se me deje pasar lo que acabaste de decir. Por acá también, leyendo esto, cuando estaba mirando este principio, había algo interesante, un dato bueno, lo que vos decís. Mira que se dice pues que la vibración de Jesús es de 1000 Hz y la de un ser humano en promedio es de 200 a 400, ¿cierto? Científico Stephen Hawking, él descubrió que una persona vibra a un nivel, cuando vibra a un nivel de 500 Hz, lo que vos estás diciendo, sabemos que la frecuencia del amor es de 528, entonces en esa vibración él puede elevar a 750.000 personas arriba de 200 Hz. Mira tan importante uno vibrar en el amor que puede impregnar toda esta cantidad de personas con esa vibración. Total, y es que por eso, mire, aquí lo explica en este principio, al estar inhalando y exhalando con el entorno y que estamos conectados, así es que cambiamos el mundo, no salir a hacer una manifestación, o a tu familia. Tú vas con esa frecuencia alta, tu familia que es negativa, que es pesimista, y con solo tu presencia, por eso la presencia de Jesús sanaba, la gente lo tocaba y se sanaba, porque una frecuencia alta trasciende, lava una frecuencia baja, de odio, de resentimiento. Hay gente que me dice, yo no es que maneje frecuencia muy alta, pero sí entreno mucho. Y hay gente que me dice, ay, tan bueno con vos, ve, estoy con vos y me olvidan todos los problemas, me siento, sí. Y hay gente que me ha pagado viajes, hasta en avión, para estar conmigo. Y yo no soy un trascendido, si usted me ve, soy un HP, sí. Una honorable persona, sí. Pero es todo eso. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Ahora, yo no siempre me mantengo así, hay momentos que uno está vibrando en frecuencias bajas, pero procuro, por mal que esté, estar en frecuencias altas. Cuando estuve con el cáncer, procuraba estar con frecuencias altas. También se sabe que el cuerpo renueva todas las células en corto periodo de tiempo. La pregunta, se sabe por ciencia de que el cuerpo está renovando cada célula. Entonces la pregunta que se hacen los científicos es, si el cuerpo está renovando las células y hasta en un anciano arrugado de 100 años, sí, no tiene células viejas, porque entonces lo vemos viejo y arrugado y deteriorado. La respuesta que han encontrado es por la mente. Los patrones psicológicos que tenemos, mentales y emocionales, las creencias, que gobiernan nuestra mente. Que al envejecer, que al llegar a los 50 ya estamos viejos, que al envejecer entonces hay que estar en la EPS, que al envejecer tenemos que estar tomando pastillas, que al envejecer nos vamos muriendo. Eso es lo que es el sistema. Cada cuánto se hace un examen, yo no sé cuánto para prevenir esto, ya sabemos que el sistema lo que busca es mantenerte en esa red de creencias. La nueva medicina, vaya a ver si una mujer que no se haga la citología, la mamografía, maltrataten bastante,
Y las abuelas morían de repente, viejas, ancianas, sin nunca una cosa de esas. Pero ahora el sistema lo que busca es mantener esa parafernalia y todo ese negocio que tienen con todo ese montaje. La nueva medicina ya sabe que cada célula consulta con la mente para funcionar. Esto es fundamental. La nueva medicina no la nueva medicina, tú debes saber que cada célula consulta con la mente para funcionar y responde fielmente a eso. ¿Y qué encuentra en la mente? Caos, desorden. Por eso es que nosotros tenemos que usar la herramienta que entregué en las clases anteriores: afirmación a través de la palabra o decreto, imaginación y visualización, ¿sí? Y sentir. Ahí es donde juega un papel importante nuestras creencias. Por eso la religión jugó un papel importante. El que no le hacía caso a la religión, ahí mismo le montaban el ejército, por revolucionario, por rebelde, y le montaban todo un montón de delitos. Si creemos que con los años envejecemos, nos enfermamos y morimos, así será. Con nuestra psiquis, o sea, la mente y las emociones, le estamos llevando altas y bajas frecuencias vibratorias a nuestro cuerpo. De ahí de que las enfermedades crónicas no sean más que la consecuencia de patrones psicológicos, mentales y emocionales. Sí. Las enfermedades crónicas no son más que patrones psicológicos crónicos. No heredamos, ya se sabe a través de la nueva psicología, que no heredamos genes, comportamientos, creencias, hábitos. Sí. ¿Qué me lleva a que todas en mi casa mueran de cáncer de mama? Porque todos odian. O que todos mueran de cáncer de estómago. Sí. Normalmente existe una historia y un pasado que sustentan las creencias negativas que nos gobiernan, o las positivas, pero por lo general son las negativas. De ahí el papel tan importante de las creencias. Como los que están aquí, la mayoría ya han hecho todos mis cursos, les recomiendo vayan a la clase, creo que es la 8 o la 9, del curso del segundo taller del libertad económica y financiera. Ahí hablo de las creencias, para que volvamos a recordar esa clase. Si viviéramos olvidando el pasado, no envejeceríamos. Podríamos vivir más de 100 años, pero primero nos tenemos que convencer de eso. O sea, podríamos vivir más de 100 años. Y la gente se ríe cuando yo digo que voy a vivir. Y lo que hago es psicológicamente engañando mi mente subconsciente para tratar de meterme la creencia. Y el que me oye lo que hace es, pero si ves usted me han oído decir que es cuestión de un trabajo psicológico. Debemos escuchar. Ahora, ¿quieren profundizar en ese tema? Hay un libro buenísimo de Deepak Chopra que se llama Mente sin tiempo, cuerpo sin edad. Y lo escuchan y lo pueden escuchar en audiolibro en internet. Mente sin tiempo, cuerpo sin edad. Un momentico, ¿Y cuál es la diferencia entre frecuencia y vibración entonces? No, la vibración es moverse y frecuencia es la medida que tiene, está vibrando, o sea, eso es ciclos por segundo. Sí, les muestro eléctricamente, por eso le he dicho que por eso que el universo me llevó a ser electricista. Todo es vibración, todo se llamaría vibración, pero estos ciclos por segundo, en un segundo, ¿cuántos ciclos hay? Hombre, que en un segundo el corazón mueve 60 ciclos por segundo, vibra 60 veces en un segundo, pero que, no tengo, ¿cómo es? Que tengo taquicardia, entonces no estoy a 60, sino que estoy a 120 por segundo, entonces ya esto sería más así, sí.
¿Nota la diferencia entre Esa sería la frecuencia. la frecuencia y la vibración? Perfectamente bien. Entonces, a mayor frecuencia, más elevada la energía. Pero mire lo paradójico. Los rayos ultravioletas del sol nos queman. Y por eso el planeta tiene que tener un filtro de protección que es la capa de ozono. Sí. Estos cuerpos no están diseñados para frecuencias altas. Por eso es que dicen que si el Padre se manifestara en nosotros, nos fundiría ahí mismo. Por eso tiene que mandar una chispita que llama la conciencia, al Hijo, al Cristo, que es su Hijo, una chispita. Pero no, lo dice en el Caballo de Troya, el Maestro Jesús dice ahí, que me parece a mí de lo más correcto que hay en cuanto a la historia del Cristo, que si se acercara un poco nos fundiría. Nadie sería capaz de ver la presencia del Padre y seguir vivo con cuerpo físico. Pero apenas elevemos la frecuencia, por eso elevar la frecuencia hacia el amor es elevar la frecuencia a niveles altos. Bueno, si viviéramos, debemos escuchar el diálogo interior para ver qué tipo de frecuencia vibratoria estamos generando y enviando al cuerpo y a nuestra vida. Normalmente, ¿qué vivimos pensando y sintiendo? Negatividad, pesimismo, estrés, depresión, todo eso lo que hace es bajar las frecuencias. Recordemos que los pensamientos, las emociones y los sentimientos son energía. Además, no estamos solos con nuestros pensamientos y sentimientos. También nos movemos, no solo nosotros, nos movemos en una familia, nos movemos en una sociedad, nos movemos en un sistema. O sea, lo colectivo. Por eso a veces usted va a su familia y la visita y sale como negativo, porque eso es negatividad por todos los lados. Chismes, hablando el uno del otro, viendo noticias, hablando. Sí, entonces es pesado. Y a veces uno vivir con la familia le queda difícil, es porque, sobre todo cuando está en estos caminos. No es para descartarla, para ir cada vez, de vez en cuando, y llenarle, inyectarle energía. Pero vivir con ellos se te haría muy difícil. Todo el cuerpo está escuchando el diálogo interior y no son los pensamientos los que se manifiestan, sino las creencias. ¿Qué es una creencia? Un pensamiento más una emoción que genera un sentimiento. Los átomos que forman las células que constituyen el organismo responden de acuerdo a las expectativas del que la observa. Entonces no es lo mismo que tú estés. Sí, los átomos y las células obedecen a la mente, en este caso a la conciencia. Por ahí el papel tan importante de la conciencia, que es lo que terminaremos viendo cuando veamos la ciencia de manifestación y la parte final de este tema. La mente usa el cuerpo físico, pero no está en el cuerpo. Los pensamientos vienen de otro lado, no está aquí. Todo el universo está hecho de la misma sustancia y nosotros, a través del poder de la intención, podemos manipularla para manifestar la realidad que deseemos. Allá donde les dije de ese tema hablo de la atención, la intención y todo eso. Vayan otra vez a esa clase, se la recomiendo. Clase 8 o 9 de libertad económica y financiera. De acuerdo con el principio de vibración, debemos ir creando la vibración necesaria para atraer lo que queremos. Ya está para empezar a manifestar lo que queremos. Eleva tu frecuencia. Como decía Marta ahora, al elevar tu frecuencia y tu familia está con esa frecuencia tan baja de escasez, de limitación, de enfermedad, tú los visitas y desde tu lugar les estás mandando energía y los vas ayudando a cambiar. Esa es la ayuda que hay que hacer. El principio de vibración nos enseña que las energías iguales se atraen. Por eso los deportistas se atraen y los religiosos también se atraen. Mire, llega el papá, la mamá y el hijo. Sí, llegan a una reunión familiar. ¿Qué hace el hijo? Se va a los primos. ¿Qué hace el hombre? Se va para los cuñados y los hermanos. ¿Y qué hace la mujer? Por frecuencia vibratoria. Y así. Entonces el gay, ¿dónde va? ¿Cómo? El gay.
Entonces el gay de la familia ¿qué camino Por lo general el gay no está ahí. No, a veces... Está con otros gays. No, a veces uno se va para el patio, No va a o los se va parches para el familiares. balcón. No va a los parches familiares por ley de frecuencia vibratoria. Entonces, dése cuenta usted qué es lo que usted está atrayendo, con qué personas es que usted se junta, cuáles son las que les gusta y cuáles son las que les disgusta. No, hay veces, no, lo que dicen, yo no voy para el balcón. El principio de vibración nos enseña que es así como la gente que se rodea en los lugares que está vibrando en la misma frecuencia. Esto es una clave para saber a qué frecuencia estás vibrando, qué personas te gustan ir. Yo, por ejemplo, hay personas y familia que visitaba y no volví a visitar. Porque es que uno siempre es para lo mismo, para terminar en lo mismo, entonces prefiero no ir. Siempre atraemos situaciones, personas y lugares que están vibrando con nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, si tú atraes mala suerte, traes los robos, ladrones, sicarios, paracos, ¿qué es lo que estás vibrando? Es imposible atraer una persona, situación o lugar que no esté en resonancia con nuestra frecuencia energética. O sea, usted no va a traer un ladrón, una persona que lo engañe, que lo traicione. Es más, cuando lo vea, no va a poder esa persona con su energía. Más bien la evita. Vibrar a baja frecuencia, atraemos situaciones, personas y lugares negativos. Y es lo que llamamos mala suerte. Mientras sigamos vibrando así, atraeremos más de lo mismo. Igual sucede con la llamada buena suerte. Atraemos personas, situaciones y lugares que nos generan bienestar. ¿Estamos entendiendo la ley? ¿Cómo aplicarla? Y darnos cuenta en dónde estamos. Total, como autoconocimiento. Ya que usted no lo practique es otra cosa. Claro, eso hay que atraer las cosas buenas. La vibración más alta corresponde al amor, la paz y la iluminación espiritual. Si tú te levantas 2-3 horas de meditación, prácticas, estudio, estás escuchando conferencias de crecimiento y desarrollo personal, sí, entrenas las artes meditativas, ¿qué pasa? Vibras alto. La vibración más baja corresponde a nuestro ego y se asocia con el miedo, la angustia y el egoísmo. Por eso generan tantos problemas, que normalmente como vibra la mayoría de la gente y la mayoría de nuestras familias. Vaya, dígales usted, por favor, no critiquen, no vean ese noticiero y ahí mismo terminan dándole palo a usted. La mayoría de nosotros se encuentra vibrando en los niveles entre bajo y medio. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos hacerlo con nosotros mismos. Y al elevar nuestra vibración personal, elevamos la vibración personal de todos aquellos que nos rodean, debido al principio que dice, una ley superior lava una ley inferior. Lo que Marta aportaba ahora. Muy importante el aporte de Marta, tanto ese como el que hizo de la frecuencia de Cristo, para entender bien este principio. Esta es la mejor forma de ayudar a los demás, no tanto darles plata. Más adelante voy a hablar también de otro tipo de ayuda, porque nos interesa ayudar a otros. Uno quisiera que la familia, los hermanos, el hijo, quisiera que no estuvieran en la situación que está. Pero muchas veces creen que es la plata y no es eso. Esta última ley nunca funciona al revés, que una persona de frecuencia baja se imponga ante una persona o lugar de frecuencia alta. De hacerlo, de suceder así, la persona no está vibrando alto. Porque hay gente que pasa rezando y cree que está vibrando alto. Y resulta que no, apenas en cualquier momento se engancha en chisme, en qué momento está negativo, pesimista. Entonces no estaba tan vibrando. Pero si está vibrando alto, téngalo por seguro que nunca lo va a afectar. Que si es en forma contraria. Porque una frecuencia alta puede afectar una frecuencia baja, pero una frecuencia baja. Yo siempre ponía el ejemplo. Un civilizado puede disfrazarse de cavernícola, pero un cavernícola nunca podrá disfrazarse de civilizado. Esta es la mejor defensa que podemos tener, vibrar alto.
Si queremos ayudar a los demás, primero hay que elevar nuestra frecuencia energética personal y luego entramos en contacto con el otro. Uno quiere ayudar al otro, pero tiene que tener una frecuencia alta. Pero la gente siente ese impulso. Yo me ponía a dar clase, habían 5. El que más mal hacía la clase era el que estaba corrigiéndole a los demás. Yo me reía. No le corregía yo, que era el profesor, y el otro corrigiendo. Si se quiere ayudar a otros, debemos estar muy bien con nosotros mismos. O si no, no lo haga, porque vas a hacer daño. De lo contrario, el problema nos puede absorber. Por eso debemos ser sanamente egoístas y pensar primero en nosotros mismos. Un ejemplo, el nadador. Una persona se está ahogando. Yo me tiro a sacarlo sin saber nadar, termino ahogado con el otro. Termina ahogado y ahogo al otro. No, el otro ya se estaba ahogando. En vez de un muerto van a haber 2. ¿Cuántas veces pasó eso? Yo tengo que primero saber que yo puedo salvar al otro. Entonces, por eso pasa con las ayudas. Si no, haga a un lado a llorar el muerto. Así ese muerto sea su hijo o tu pareja. Recordemos que es el ego de cada uno de nosotros el que genera los dramas, tragedias y comedias personales. Es por eso que debemos estar en una posición positiva cuando vamos a ayudar. No escuchemos el ego del que sufre, sino a su ser espiritual, y nos daremos cuenta que Dios siempre está presente. Porque el que sufre pone cara de ternero huérfano. Sí. La fórmula para sanarnos es la misma que usamos para enfermarnos. Y la que usamos para enfermarnos es continuamente que la usamos. Pero usando pensamientos y sentimientos positivos. Esa fórmula es: primer paso, cancelar el miedo repitiendo la palabra cancelado 3 veces o diciendo no lo acepto en voz alta, por lo menos 3 veces. Como estamos programados, traemos ahí mismo una creencia, un pensamiento, y cuando llegue, o te vienen los más negativos, tener un dolor, esto es un cáncer, de una entrada, cancelado, 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 o no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, en voz alta, porque Dios para crear, Dios dijo. Segundo, se debe repetir alguna afirmación positiva: yo soy y estoy sano, mi cuerpo está totalmente sano, siempre está saludable y fuerte. Estoy poniendo un ejemplo. Luego debo de verme a mí mismo totalmente saludable y feliz. O sea, uso la palabra cancelado, hago una afirmación o decreto. Luego visualizo y me veo, aunque los sentidos digan lo contrario. Ya todavía tengo ese dolor y digo, o sea, visualizo que estoy bien. Para cumplir aquel párrafo bíblico de que al pedir con oración, hazlo como si ya estuviera hecho. Y finalmente, sentir el cuerpo funcionando correctamente, aunque los sentidos digan lo contrario. No sé qué eran los pajarólogos al respecto de eso. Recordemos que no existen enfermedades incurables. Eso se lo inventó la iglesia. Cuando nuestros abuelos no habían enfermedades incurables. ¿Dónde? Perdón, la iglesia no, la medicina, la ciencia. ¿Usted cree que en 1800 decían que era una enfermedad incurable? Inventado por... Recordemos que no existen enfermedades incurables, solo existen personas incurables. Por eso es que 2 personas tienen cáncer, el uno se curó y el otro murió. ¿Qué le pasó? La única enfermedad incurable es vivir. Usted se va a morir, eso sí. Eso es lo que tiene de cool. Al generar energías positivas, ellas se atraen. Si tú empiezas a generar energías positivas, esto significa que cuando las energías personales es muy baja, se presentan muchos problemas. ¿Qué problema tenés? Sube la energía. Así que si queremos atraer personas, situaciones que nos den bienestar y felicidad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la energía a positiva, generando una mejor vibración personal. Siendo cuidadoso
con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que hablas, porque las bajas frecuencias vibratorias tienen una influencia no solo en el ambiente, sino también en las personas y en nuestro cuerpo. Las palabras tienen poder creador, por eso cuando nos quejamos y criticamos, estamos afirmando más el problema. La crítica lo que hace es que veamos en el otro lo que no vemos en nosotros mismos. Siempre que nos quejamos y criticamos, estamos manifestando verbalmente lo que no veo en mí, que veo en el otro. Y eso ya la física cuántica lo ha demostrado. Mirada así, la crítica se convierte en una herramienta muy útil para el autoconocimiento. O sea, critiqué, me quejé. Si lo uso desde ese punto, me doy cuenta para autoconocerme. Sí, hombre, ¿qué es lo que yo estoy aquí haciendo que no estoy viendo en mí? Evitemos participar en discusiones o reuniones donde no se hable positivamente. Claves para mejorar la frecuencia vibratoria y atraer buena suerte, mejores situaciones. Cuida la energía verbal y mental y resérvala para aquello que sea importante. Selecciona las imágenes que sean más positivas para tu evolución. Evitemos ver imágenes de guerra, violencia, conflictos y o pobreza. No conducirá a nada positivo, conducirá al miedo y a la inseguridad. ¿Qué es lo que buscan los medios de comunicación? Con ese morbo llamado noticias, y no solo tienen con eso, sino que ya conozco gente que a toda hora es oyendo por internet noticias y noticias que nunca son positivas. Al oír noticias, porque es bueno estar enterado del mundo, no es que nos desconectemos, podemos conocer lo que pasa en el mundo sin permitir que las energías bajas nos penetren. Para ello lo importante es que aprendamos a prestar atención en lo positivo, ya que todo tiene dos polos. Eso nos ayuda a elevar la frecuencia, la energía vibratoria positiva. Un ejemplo, ayer se cayó un avión cerca del estadio. La gente dice, ay, güey madre, todo eso te envía lo negativo y en cualquier momento nos cae a nosotros. Tú puedes mirar el aspecto positivo. Ve, no hubo catástrofe. Ve, cayó en un parque. Sí, uno puede escoger el lado positivo. Sí, ve, lo atracaron, pero quedó vivo. Ve, sí. Entonces, es empezar a entrenar la mente para que la vibración energética pueda subir. Es el tema que tengo de libertad financiera que se llama termostato financiero. Vayan y lo estudian, que el termostato es subir la frecuencia. Es lo mismo, pero ya en otro nivel. Aquí es de alquimia, allá es de libertad económica y financiera. Prestemos atención a las reacciones del cuerpo ante lo malo y ante lo bueno. El cuerpo es una brújula poderosa. La sensación física del placer es el camino más directo para aumentar la energía personal. ¿Qué nos dijo la religión y el sistema del placer y el deseo? Que eran malos, que eso es pecado, cuando eran las herramientas poderosas que tenemos. La sensación de placer y bienestar. Tú orinas, qué placer. Defecas, qué placer. Comes, qué placer. Todo lo que genere bienestar es qué placer. Sí. Es aconsejable practicar todas las actividades que brinden bienestar y placer, como bailar, gimnasia, deporte, turco, sauna. Yo siempre paso buscando qué es lo que me genera placer para hacerlo. Sí. La visita a lugares naturales ayuda a elevar la vibración personal. Gente que en toda su vida no ha ido a un bosque, a una cascada. Verán por qué yo vivo diciendo, y no es diciendo, no pasa un mes que yo no pase una quebrada, un charco, un termal, un sauna, un jacuzzi. A eso vinimos. El humor y la risa aumenta considerablemente el nivel de vibración.
y de energía personal. El humor y la risa, ¿qué nos dijo la iglesia? En la iglesia no se puede reír. Atacó todo lo que servía, ¿cierto? Vea películas que le generen risa y humor. El humor y la risa aumenta considerablemente el nivel de vibración y de energía personal, además de que acelera los procesos curativos del cuerpo. En algunos velorios yo me ponía a hacer chistes ahí tarde de la noche, cuando asistía a velorios, sí, y no faltaban los primos y las tías que me criticaban, que porque mira, en un velorio y lo que está haciendo. Velorios de orejas, hablando de orejas. Si quieres vivir una situación, la clave es la situación que quiera vivir, tener más plata, conseguir una casa, sí. Debemos revivir en el interior la sensación física de la situación que nos haya agradado, de una situación que nos haya agradado mucho. Cuando el odontólogo empieza a perforarme con la fresa, yo empiezo a imaginarme en una playa, mirando chicas hermosas, sí, o en un termo. No, es en serio. Yo me relajo y me voy. Cuando me va a tomar unos rayos X, como en frecuencias nocivas, yo empiezo a imaginarme que el amor fluye desde mi corazón, que estoy en el mar, sí. O sea, yo todo esto lo practico. O sea, por eso lo enseño, porque lo practico. Entonces, te imaginas una situación que te produzca agradable, sin poner atención a las personas que participaron en ello. Solo recuerda la sensación que sentías y vuelve a experimentarlo. O sea, es atraer la situación y vivirlo, sí, para atraer lo que quieres. Pero ¿qué es lo que está pensando, imaginando la gente? Lo negativo y ese morbo de recordar y qué pesar y mi maldad y todo eso y mi enfermedad y sigo recordando y las visitas es volver a recordar y a volver el mal y todo eso. Y llegue usted a producirle humor, a hacer reír y se le van en contra. Pero bueno, estamos contra el mundo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? Esta es la tercera ley o principio práctico para aplicar a la vida. Y eso es alquimia. Vivida. O va a esperar para sacar tiempo para vivir vivo y pleno cuando su nieto se jubile. No, porque primero es el hijo, después el nieto. Y siempre sacando pretextos. Viviana, muchas gracias porque abriste la cámara. Verte es un gusto. La cámara. Bueno, dejamos ahí. La próxima semana vamos a trabajar la cuarta ley o principio de polaridad. Recuerda que hay un gran conflicto que es el conflicto existencial de la polaridad, que hay que resolverlo. Mire, que lo hemos visto en cábala, lo vimos en alquimia, lo vimos en astrología, lo vemos en tarot. Y ahora lo estamos viendo desde la alquimia y ya aplicado a la vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.